Buenas noches. Muy bien, el Congreso finalmente pues se suspendió por 120 días en la máxima sanción que puede aplicar el Código de Ética o la Comisión de Ética a un congresista. 120 días de suspensión con 103 votos a favor, 5 abstenciones y una, ya se imaginan de quién, en contra, un voto en contra. Bueno, pues tanto va el cántaro a la piedra que finalmente pues se rompe, o el cántaro al agua, en realidad, para ser más precisos. Y es que el gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia en Cajamarca. La situación ya era inmanejable, o venía siendo inmanejable. En las últimas 2 semanas, en realidad, se había implantado ahí una verdadera dictadura de minorías radicales. Y como sabemos, la democracia es un sistema diseñado para defender los derechos individuales, ¿no es cierto?, los derechos y libertades del individuo frente a los abusos de cualquier tiranía. Del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, de tránsito, a la libertad de transacción, de vender, de comprar, en fin, de desplazarse, de ir al mercado, derecho a la propiedad, a la integridad de la propiedad, a la educación, a enviar a mis hijos al colegio, en fin, derechos absolutamente elementales que estaban siendo vulnerados por esta especie de dictadura, mini dictadura del proletariado o de los soviets que se habían implantado ahí en Cajamarca. Bueno, pues ya aparentemente se levantaron las medidas. Esto fue declarado ayer mismo por los dirigentes del paro, luego de estas 9 horas de diálogo que terminó en nada. Dicho sea de paso, no solamente se bloqueó carreteras, se encareció los alimentos, chicoteó a la gente, en fin, se impidió a los ganaderos vender su leche y una serie de otros abusos que se cometió contra la población, sino que el paro finalmente cobró su primera víctima, la señora Rosa Vilches, madre de un periodista que osó expresar su oposición a esta movilización tan radical contra Conga, pues falleció. Lamentablemente de esto nosotros dimos cuenta en el momento en que ocurrió. Este periodista, Eli Guerrero Vilches, fue perseguido por una turba, ¿no?, en Serendín, y la madre de él, la señora que acaba de fallecer, pues salió también de su casa huyendo por temor a esta turba, y fue atropellada por un mototaxi. Y entonces fue al hospital de Serendín, de ahí al hospital de Cajamarca, finalmente adentro, pero no pudo desplazarse, no pudo llegar a tiempo al hospital de Trujillo, precisamente por el paro, por el bloqueo. Ha fallecido. Nuestras más sentidas condolencias a la familia. Bueno, pues estas son las cosas, las consecuencias que producen medidas de esa naturaleza, y por eso pues el estado de emergencia decretado no es en el fondo sino una medida de redemocratización, de restablecimiento del Estado de Derecho, de los derechos de la población a desplazarse libremente, a vender, a comprar, en fin, a expresarse libremente sin correr el riesgo de ser linchado por estas turbas radicales o radicalizadas, en fin. Hasta la bancada de Gana Perú ha emitido un comunicado respaldando la declaratoria del estado de emergencia. Nosotros hemos sido testigos de las innumerables invocaciones al diálogo, no solo de parte del Ejecutivo, que constantemente ha estado demandando y pidiendo el diálogo, al punto que finalmente fueron el domingo el presidente del Consejo de Ministros y varios ministros a Cajamarca a propiciar, a forzar de alguna forma un diálogo, sino una serie de otras instancias. La Defensoría del Pueblo ha estado permanentemente también invocando al diálogo, la Iglesia, aquí se ha movilizado hasta Monseñor Cabrejos, que es el presidente de la Conferencia Episcopal. El día sábado 3
todos los partidos políticos de Cajamarca, el Partido Aprista, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, Restauración Nacional, Perú Posible, Alianza por el Progreso, el Frente Independiente Regional y el Movimiento Independiente Cajamarca, Siempre Verde, demandaron también de poner posiciones extremas, invocaron al diálogo y señalaron que si bien la movilización es democrática, etcétera, son la paz, el libre tránsito, la reunión, el acceso al mercado, la educación, la salud son derechos fundamentales de las personas que no pueden ser coaccionadas y nadie se roga el derecho de representación, que son solamente en las dictaduras esos derechos son violentados. De modo tal que los partidos políticos también, las cámaras de comercio de todo el país publicaron un comunicado señalando que nuestros enfermos no pueden llegar a los hospitales, nuestros hijos no pueden llegar a la escuela, etcétera, etcétera. En fin, y demandando que se restablezca precisamente el Estado de Derecho. Bueno, frente a todas estas invocaciones de diálogo de todos los sectores del país, pues la respuesta siempre fue negativa y se iban radicalizando las medidas de fuerza, salvo los últimos 3 días, a partir del viernes, en que la policía empezó a actuar con más energía para despejar las carreteras. Ahí entonces se declaró una tregua, porque la situación en realidad era insostenible, pero era una tregua de 3 días, no era la suspensión del paro. El paro se ha suspendido recién después de que se declaró el estado de emergencia. Bueno, y lo que hay que decir entonces es que la tranquilidad, la recuperación de los derechos de la población que habían sido conculcados, en fin, el estado de tranquilidad que esto genera debería servir para crear el espacio que permita el diálogo, ¿no es cierto? De hecho, la Defensoría del Pueblo ha hecho una exhortación en ese sentido. El defensor adjunto para temas vinculados a conflictos sociales, el señor Rolando Luque, está funcionando prácticamente como un mediador, está trabajando intensamente, reuniéndose, conversando con los alcaldes, en fin, y con las autoridades que ayer no llegaron a firmar el acta con los acuerdos a los que se había llegado. Y digamos, invitándolos, exhortándolos a que firmen, porque lo ideal sería que efectivamente mañana o pasado pudiera estar firmado este documento que contiene las posibilidades de establecer un diálogo en torno a Conga en particular, un diálogo técnico, legal, que examine en profundidad este estudio de impacto ambiental, en fin, y vea qué mejoras se le pueden introducir o si realmente es viable o no es viable, pero digamos lo que se requiere es un estudio técnico, ¿no es cierto?, un debate, una discusión técnica informada, quizás con especialistas de fuera, lo que fuese. Pero hasta ahora nosotros no hemos escuchado un solo argumento técnico que desmienta las afirmaciones del estudio de impacto ambiental, porque mientras ayer se realizaba este diálogo en Cajamarca, habían la principal voz agitadora, ¿sabe de quién era? Pues de el padre Marco Arana, que enviaba febrilmente twitters cada 30 segundos. Son 14 páginas de twitters que hemos podido recoger en solo 4 o 5 horas. Algunos de ellas dicen, por ejemplo, las voces no se cansan, aplaudan, Conga no va. Sigue arengando, un agitador, pasada la lluvia llegan más caxas, más cajamarcas. Este es el pueblo que lucha por el agua. Conga no va, el pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. Dice que mi pueblo no sabe luchar, ya verá la mina, carajo, lo que le va a pasar. Y así con amenazas a la mina, defendiendo agua, no queremos otro agua. Sí, defendiendo el agua, el derecho al agua. Pero si el estudio de impacto ambiental, claro, el problema es que el estudio de impacto ambiental es precisamente lo que ha sido cuestionado, pero lo que establece este estudio es que va a haber más agua y que la afectación que se hace de estas lagunas que desaparecerían, pues no afectaría en el sistema, puesto que la infiltración es muy, digamos, rala, y entonces el acuífero es muy superficial, aflora muy cerca a las mismas lagunas, de modo tal que la afectación no es realmente seria y más bien los reservorios van a permitir una mayor infiltración, van a
permitir un mayor almacenamiento de agua y regular en la época de sequía. Va a haber más agua, incluso mejor agua, porque va a haber una planta de tratamiento, porque esta agua que está en las lagunas ahora es un agua que no es bebible. Según los estudios que se han hecho, es un agua ácida mineralizada. Y entonces va a haber más y mejor agua, según el estudio de impacto ambiental. Ahora, yo no he escuchado hasta ahora ningún argumento técnico en contra de eso, y sin embargo, se desinforma. Marco Arana desinforma abiertamente diciendo que va a haber menos agua, que esta es la lucha del pueblo por el agua. Pero sí, precisamente lo que va a haber es más agua. Bueno, en todo caso, eso es lo que tiene que verse pues, en un diálogo serio sobre este tema. Gobierne quien gobierne, el agua se defiende, etcétera. Proyectos asesinos jamás en Cajamarca. Padre Arana. Durante el diálogo. Bueno, pues así son las cosas, así son las cosas. Las lagunas que estaban, ya fueron abandonadas por los comuneros que estaban ahí, según se nos informa, pues han dejado mucha basura alrededor de las lagunas. Y bueno, esperemos pues que efectivamente, de hecho ya hay calma en la zona, se restablezcan las condiciones para un diálogo, se firmen nuestros acuerdos, y una vez los acuerdos firmados se puede comenzar una nueva etapa en esta batalla, digamos, que ha sido francamente excesiva para el país. Vamos a una pausa, regresamos con el ministro del Interior, Óscar Valdés, luego vamos a estar con Antonio Sempere, experto español experto laboralista. Vamos a hablar de la reforma laboral en España, en el Perú, etc. Regresamos.